Vamos a recordar un poquito desde la parte de la semana pasada que vimos estas formulitas de las sumatorias, si es que las recuerdan. Por lo menos estas dos primeras, o bueno, esta primera de la sumatoria de los primeros números naturales, creo que esta sí la tienen un poquito más cercana, si es que la recuerdan un poco más. Esta es cuando nosotros sumamos los números o los cuadrados de los números. Entonces son formulitas que vamos a ocupar el día de hoy. Va a ser muy importante. Dos nuevas que quizás no les expliqué la semana pasada, pero esta primera me dice que pues si yo tengo, no sé, una constante, un número, y me dicen pues el enésimo término, pues es n, nada más, ¿no? Son simbolitos que nosotros vamos a ocupar, son formulitas para representar, digamos que las sumatorias de algunos términos. Esta última pues me representa la suma de los cubos de los primeros números naturales, ¿de acuerdo? Esto lo analizamos la semana pasada cuando estuvimos trabajando esta parte de las sumas rápidas. ¿Sí recuerdas de este tema, Guadalupe? ¿Sí lo viste? ¿Sí recuerdan? Sí, profe. Bueno, vamos a ver el día de hoy o recordar un poquito lo que empezamos a analizar acerca de las sumas de Riemann. Esto fue creo que el día de ayer que hablamos un poco de lo que ocurría cuando nosotros tomábamos más y más rectángulos, como se observa aquí en la figurita. Aquí tenemos algunos rectángulos, 10. Si se dan cuenta, pues el ancho de los intervalos, pues no es tan pequeño, ¿no? Son más o menos este ancho del intervalo que aparece aquí. ¿De acuerdo, chicos? Ese es el ancho de estos intervalos. Entonces, ¿qué ocurría conforme yo aumentaba el número de rectángulos, que cada vez yo quería más y más y más rectángulos? ¿Te acuerdas qué le sucedía cuando nosotros tomamos más y más rectángulos, Laura? ¿Qué le ocurría al ancho? Perdón, ¿sí, Laura? Sí, mandé. Sí, Laura. ¿Qué le ocurría al ancho de esos rectángulos? Se hacía más delgadito, Más ¿no? chico. Bueno, sí, más delgado y se convertía en 0. Técnicamente tendía al valor de 0, ¿verdad? Nosotros mencionamos el día de ayer que si entendíamos este concepto, técnicamente nosotros entendíamos lo que era una suma de Riemann. Y realmente la suma de Riemann es eso, es ese concepto. A una mayor cantidad de rectángulos, esos rectángulos se hacen cada vez más delgaditos, flaquitos, técnicamente como si fueran el ancho de una hoja. Pero ¿qué ocurría? Tomábamos infinitas cantidades, un número muy, muy grande, de esas rebanaditas, de esos rectangulitos, y nos daba el área debajo de la curva. Entendiendo ese concepto, bueno, podemos entender lo que es una suma de Riemann. Técnicamente nosotros tenemos esta igualdad, como la ecuación que estoy aquí colocando en la diapositiva. Nosotros tenemos del lado izquierdo y del lado derecho, pues igual nos habla de una sumatoria, nos habla de una cierta equivalencia. Del lado izquierdo me dice lo siguiente: entre más rectángulos tengas, ¿cuántos? 1000, 100, 1.000.000, muchos, me dirían aquí, Luisa. ¿Qué tantos? Pues infinitos, maestro. Una cantidad muy grande de rectángulos. Nos dice que entre más rectángulos nosotros tengamos, va a ser o será equivalente a que el ancho de esos intervalos pues cada vez se vaya haciendo más pequeñito, es decir, vaya tendiendo a 0. Y el producto de evaluar nuestra función en esos intervalos por el ancho de esos intervalos, recuerden que ese delta de xy
se refiere al ancho de los intervalos. Eso se va a aproximar a un área. ¿De acuerdo? ¿A qué área? A un área delimitada por un límite superior, un valor A un valor B. Eso, estimados estudiantes, se conoce como, o es la definición de una integral definida mediante una suma de Riemann. Y viene definida por estas dos expresiones. Este simbolito que es como una viborita alargada, se refiere a la sumatoria. Eso se representa como una integral. Y es la integral definida desde el valor inferior, que es el valor A, hacia el valor superior, que sería el límite inferior B, de una función. Y nos va a representar el área debajo de esa curva. ¿De acuerdo? Las dos expresiones que nosotros tenemos son equivalentes. En la primera estamos diciendo que el número de rectángulos, de divisiones o subdivisiones sean muy, muy grandes, es decir, que tienden a infinito. La definición de abajo nos dice exactamente lo mismo, pero me dice que el ancho de esos intervalos tienda a 0. Son dos expresiones equivalentes para definir lo que es una suma de Riemann. Ok, bueno, vamos a entender el concepto más o menos. ¿Cómo se construye esa integral, digamos que de cierta manera? Nosotros queremos el área debajo de una curva desde el intervalo o desde el límite inferior A, o el límite inferior A, que es el valor, primer valor donde inicia, hasta el valor B. Es decir, quiero el área entre la región del punto A al punto B. ¿De acuerdo, chicos? Yo quiero conocer cuánto vale el área. Lo que hacíamos nosotros en GeoGebra, y no me dejarán mentir, es que nosotros le decíamos cuántos rectángulos queríamos cuando queríamos que se pasara por exceso, por defecto, por puntos medios o trapecios, ¿no? ¿Sí se acuerdan que nosotros le poníamos, no, pues quiero 8 rectángulos, 10 rectángulos, 5 rectángulos, 20, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso que lo hacíamos en GeoGebra, muchachos? ¿Sí lo recuerdan o no? ¿Aló, Sí, aló? profe. Entonces nosotros le decíamos más o menos cuántos rectángulos pues era nuestra división. Nosotros vamos a decirle ahora que la cantidad de rectángulos pues es un valor muy grande, ¿sí, Itzel? Es decir, que van a tender hacia infinito. Muy bien, vamos a ver cómo podemos representar eso. Si ustedes recuerdan el método que estudiamos que se llamaba el del punto medio, nosotros buscábamos un punto que estuviera pues más o menos entre o a la mitad del intervalo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Nosotros vamos a tener un primer intervalo que parte desde el punto inicial, que puede ser el punto A, hacia un punto final. Este primer intervalito, este cuadradito, el primero que está aquí, este rectangulito, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a tener un valor que va de x0 a x1. De x0 a x1. Ese primer intervalo. En ese intervalo, nosotros vamos a colocar o vamos a buscar un valor que vamos a mencionar como W1. Ahí en medio, en ese valor de ese primer intervalo de x0 a x1, va a existir el valor W1. Y en el valor W1, nosotros vamos a evaluar nuestra función. ¿De acuerdo, jóvenes? Vamos a evaluar la función en ese intervalo. Eso nos va a dar como que una rebanadita del total del área de la curva. Muy bien. Eso es en el primer rectángulo. Para el segundo rectángulo, hago exactamente lo mismo. Nosotros vamos
a buscar un valor W2 que va a estar en el siguiente intervalo. El siguiente intervalo va a estar entre X1 y X2. Es el que colocamos aquí. Buscamos un valor W2, ¿de acuerdo? En ese punto o en ese valor W2 tenemos que evaluar nuestra función. Ya tengo otra rebanadita, otro pedacito del área debajo de la curva. Lo mismo hacemos para un tercer rectángulo, un cuarto rectángulo, quinto rectángulo, sexto rectángulo, séptimo rectángulo, así hasta el rectángulo yésimo. En ese rectángulo yésimo, pues se va a encontrar en ese intervalo yésimo o ese intervalo y, donde va a estar lo mismo, un valor inferior, x1 menos y, hasta el valor xy. Se evalúa mi función en cualquier intervalo que esté allí, entre a y b, ese intervalo yésimo. Se evalúa la función y se suma con todos los anteriores que tenemos. ¿De acuerdo? Es muy importante recordar esto, muchachos. Vamos a dejar implícito, en función de la letra n, el ancho de los intervalos. Vamos a dejar implícito el ancho de los intervalos. Antes nosotros decíamos, no, pues quiero 20 intervalos, 5 intervalos, 10 rectángulos, pues así lo decíamos, ¿no? N vale tanto. Ahora n, nosotros vamos a hacer que valga un valor hacia infinito o más allá, como dice Buzz Lightyear. ¿De acuerdo? Técnicamente es esto. Yo tengo un valor inferior, un valor o el límite inferior que se llama A. ¿De acuerdo? Yo después voy a necesitar un primer intervalo. Aquí pongo intervalo número 1. ¿De acuerdo? Un valor que esté en ese punto sería ¿quién? Pues a partir del punto A, que es tu límite inferior, pues le sumas un pedacito. ¿Qué tanto? Pues este intervalo A, este ancho, ¿de acuerdo? Ese ancho del intervalo se lo sumas. Aquí está. Ese primer pedacito se lo sumo. Ya tengo allí esa primera rebanadita. ¿De acuerdo? Ahora, yo quiero lo mismo, pero para este segundo intervalo. Si se dan cuenta, partimos desde el valor A. ¿De acuerdo? El ancho de este intervalo vale delta de x1. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos intervalos han pasado aquí? ¿Cuántos son ahí, Laura? 2. 2. Entonces, para mi segundo intervalo, ese pedacito de rebanadita que ya juntaste un poco más, es el límite inferior más 2 veces ese ancho del intervalo. Guadalupe, para un tercer intervalo, ya pasaste aquí un intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos. Hasta aquí, ¿cuánto vale ese ancho? En ese valor W3, ¿cuánto vale? El límite inferior A más 3 veces ¿quién? ¿Cuántos anchos aquí? ¿Cuántos intervalos han pasado? 2. A ver, cuéntalos bien. Aquí hay 1, aquí hay 2, ¿y aquí cuántos van? 3. 3. Aquí yo tengo 3. Ingrid, si tuviéramos un cuarto intervalo. Ingrid, can you hear me? ¿Dónde? Are you here? Siempre dicen que me escuchan, nada más andan por ahí viendo las novelas, ya los conozco. Yo estoy comiendo, profe, perdóneme. Provecho, ¿qué comes que no nos invitas? Una tortita. ¿Quiere? Provecho, gracias, gracias. Gracias.
Entonces, fíjate bien, chaparrada. Aquí estamos nosotros en este cuarto intervalo, ¿de acuerdo? Sí. Yo quiero calcular cuánto vale ahora aquí hasta acá este ancho. Ya pasaste un intervalo, un ancho de un intervalo, 2, 3, 4. Desde tu valor inicial hasta 4 veces el ancho de ese intervalo. ¿De acuerdo? Ajá. ¿Sí o no? Sí. Entonces así nosotros vamos a ir sumando, sumando y sumando y sumando más y más y más y más y más y más y más. Cuando nosotros estemos en el iésimo intervalo, voy a poner aquí, en el iésimo intervalo, ¿cuánto vale I? Pues no sé, un número cualquiera, I. Nosotros tendremos nuestro valor inicial A más I veces el ancho del intervalo, ¿sí? Esto es para el iésimo intervalo. ¿Dónde va a estar el iésimo? Pues no sé, en el lugar 20, en el lugar 1000, en un lugar 1.000.000, el que tú quieras. Un dato interesante. Cuando ya recorrimos todos los intervalos que estamos aquí tomando, división, tomamos el último. El último es el término n. Es decir, que ya llegaste hasta el último. ¿De acuerdo? Laura, n que multiplica con n que divide, ¿qué ocurre? Lo tengo aquí, ¿qué ocurre? Se elimina. Se eliminan. Eliminados, así como de Big Brother. Cancelados los dos. Guadalupe, A positiva con A negativa, ¿qué ocurre? Se cancela. Te va a ayudar Gael. A menos A, Gael, ¿qué ocurre? Pues se cancela. Se cancela. ¿Qué letra me queda? ¿Qué letra me queda, chicos? La letra B. Es decir, empezaste en el punto A y terminas ¿en qué punto? En B. Tú vas recorriendo todos los intervalos hasta llegar a qué punto. Hasta el punto B. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí? Sí, profe. Vas recorriendo todos los intervalos hasta llegar al punto B. ¿Sí? ¿De acuerdo, Jocelyn? Carla, ¿de esto alguna duda? Rodrigo, Citlali, ¿alguna duda? ¿No? No, profe. No, Ingrid, profe. No, profe. Ingrid, ¿sí? Luisa, ¿alguna duda? Mi duda, profe. Bueno, entonces No, fíjense profe. bien, de eso se tratan nuestras sumas de Riemann. Las sumas de Riemann técnicamente es un método algebraico. Vamos a analizarlas un poquito de forma sencillita, tranquilita. Vamos a ver este primer ejemplo. Me dice, encontrar el valor de la integral de 0 a 1 de x diferencial de x mediante sumas de Riemann, ¿de acuerdo? Aquí nos da un primer paso. ¿Qué nos dice el primer paso, Gael? Encontrar el valor de la integral. Dice ahí número 1, ¿sí lo ves? No. Calcular el ancho del intervalo. Calculamos el ancho del intervalo. Ok, ¿cómo calculamos el ancho del intervalo? Es el límite superior que vale D, le restamos el límite inferior que vale A y lo dividimos entre N. ¿De acuerdo? 1 menos 0 sobre N. Antes de hacer la integral con suma de Riemann, digan y mencionen herramienta que hemos usado a lo largo de este curso, que es más o menos como un mes y medio, para verificar, obtener o calcular el valor de nuestras integrales o derivadas o lo que queramos ocupar.
¿Cómo se llama esa aplicación o programa? GeoGebra. GeoGebra. GeoGebra, exactamente, ¿no? Entonces vamos al GeoGebra. Ok, bueno, vamos a ver el GeoGebra. Vamos a verificar cuánto nos da el valor de esta integral. ¿De acuerdo, chicos? Bueno. Abrimos aquí, le digo Google. Ayúdame Google. Y le digo GeoGebra clásico. Ahí está. Ok. Escribo f de x es igual a x. Es esta línea en color verde que tenemos. Y yo quiero la integral del valor de 0 al valor de 1. Vamos a hacer en tamaño gigante para que lo observemos. Y nosotros queremos el valor de la integral empezando desde el punto 0,0. Dije 0,0, no, 0.0, ajá. 0,0, ahí está. Este es nuestro punto inicial. ¿De acuerdo, chicos? Ese es nuestro punto inicial. Y el punto final es en 1,0. El punto final es 1,0. Aquí está. Hasta este valor yo quiero calcular el valor de nuestra integral. Muy bien. A ver, chicos. Si quisiera calcular el valor de la integral, ¿qué tengo que escribirle en GeoGebra? A ver, Guadalupe, ¿qué tengo que escribirle? ¿Me lo podía repetir, profe, por favor? ¿Qué andan haciendo, mujeres? A ver, platíquenme. ¿Andas viendo la novela, verdad? Ok, si quiero obtener el valor de la integral, ¿qué tengo que escribirle? ¿O qué tengo que poner? Integral. Integral, perfecto. Integral de la función desde el valor xa hasta el valor xb. Y ya, eso es todo lo que tengo que hacer para obtener el valor de la integral. ¿Cuánto nos dio Rodrigo? ¿Cuánto vale allí en GeoGebra? ¿Cuánto dice? Sí, profesor, sí. 0.5. 0.5, muy bien, 0.5, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. Eso es lo que nosotros tenemos que verificar empleando sumas de Riemann, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver aquí adelante qué onda con esta parte. Déjenles comparto nuevamente nuestra presentación. Es el valor que queremos verificar. This here. ¿De acuerdo? Ok. Como dice o nos decía Gael, primeramente calculamos el ancho del intervalo. Límite superior menos el límite inferior. 1 menos 0 es 1. Me queda 1 sobre n. Lo voy a dejar todo en función de n, porque realmente lo que nosotros vamos a evaluar ahí es el límite. El ancho del intervalo vale 1 sobre n. Ok. ¿Qué nos dice el paso número 2, Luisa? Que se calculen los valores W1, W1. I. Y la función WI. Para cada intervalo. ¿Sale? Ok, Luisa, gracias. Fíjense bien. Bueno, pues como nosotros partimos en 0, pues el punto inicial pues no lo pongo acá, pues no pongo nada. Nosotros decimos que queremos
un pedacito de rebanada como este de aquí. ¿Cuánto vale ese pedacito de rebanada? Pues vale un ancho del intervalo, es decir, 1 sobre n. Para el segundo rectángulo, ¿cuánto vale ese ancho del segundo rectángulo? Es decir, está sumando el siguiente. Si es en el segundo rectángulo, 2 veces el ancho del intervalo. ¿Sí? Laura, si fuera en el tercer rectángulo, ¿sería por quién? Por 3. Por 3. Ingrid, si fuera en el cuarto rectángulo, ¿sería por cuánto? Por 4. Perfecto. Carla, si fuera en el quinto rectángulo. Carla. Despiértate, Carla. Ok. Perdón, ¿qué? No escuché. ¿Qué me Perdón, profe. llamo Carla? Ok, Carla. 5 por el ancho del intervalo, ¿cuánto es? 5 por el ancho del intervalo, ¿de acuerdo? Please put attention, yes. Ay, muchachos. Sí, perdón. Okay. Sorry, yo también los quiero mil. Itzel. Ahora, si estamos en el intervalo I, el iésimo intervalo, la letra es I, sería I por quién? Está aquí, es el último. ¿Por el ancho de quién? Ah, ya me contestó por el chat. Ah, no me contestó por el chat, es otra compañera. Ok, ¿por quién, chicos? Por I. Por el ancho del intervalo, ¿de acuerdo? ¿Qué es esta función? A ver, antes de que quede grabado más esto, ¿se les hace muy complicado esto? ¿Cómo ven? ¿Está sencillo, complicado? ¿Tus opiniones, Lau? ¿Está complicadón? Pues 2, 3, ¿no? Está como de concepto, ¿no? Chicos, tratan de poner toda la atención posible. Miren, esto que están haciendo aquí, tomando clases tan tarde, luego en viernes, pues sí los felicito de antemano por esa opción, porque realmente pues habla mucho de su interés que tiene, ¿no? Se te complica Excel, a todo mundo. Pero fíjense que cuando nosotros superamos problemas, valga la expresión como dice el dicho, ¿no? Pues te haces más fuerte, te haces más capaz de resolver situaciones. Esto de cierta manera es un poco complicado porque implica un poco de razonamiento, entender de manera conceptual. De cierta manera esto te va a dar habilidades, te genera competencias, competencias para la vida. Y eso es muy importante, que ustedes puedan tener habilidades de resolver problemas, entender situaciones, entender conceptos. Es como, por ejemplo, esto del COVID, ¿no? Díganme, ¿alguien de ustedes ha visto el bicho en persona? ¿Lo conoce? Pues no. Pues nos dan una foto y decimos, ¿qué es eso, no? ¿Sí o no? Y sin embargo, fíjense, algo que no ven, ¿qué problemas ha causado en el mundo? ¿Sí o no? ¿Lo van a negar? ¿Sí Sí. o no? Sí, pues sí. Ha Sí. generado tantos problemas, algo que no podemos ver. Algo que quizás sea un concepto, algo que quizás a lo mejor, digo, pues es una idea, ¿no? Y toda la serie de problemas que ha generado. Entonces, ¿qué tenemos que hacerlo? Analizarlo, estudiarlo, ver lo que ocurre, qué ha ocurrido en otros lados, ver cómo entenderlo para poder, de cierta manera, contrarrestar. ¿Qué estamos haciendo aquí con ustedes, nosotros?
nosotros estamos haciendo que ustedes ejerciten esa capacidad de abstracción, de entendimiento. Dicen, híjole, es algo que tiene infinito. Oiga, profesor, es que yo no entiendo eso, ¿no? Pues algo, ¿qué es eso? ¿Qué es? Debes de entender tu capacidad de abstracción para comprender esas situaciones. Por eso les pido atención. Un consejo así rápido. Díganme ustedes, ¿cuántas veces al día desbloquean el teléfono, ya sea por el Facebook, por el WhatsApp, o por el Instagram, o por todas las redes sociales, o por los TikToks ahora? ¿Cuántas veces al día lo hacen? Muchísimas. ¿Cuántas? Muchísimas. N. Muy grande. ¿Cuántas, Armando? ¿Cuántas, Gael? ¿Y todos esos mensajes que nos llegan sí serán tan importantes? ¿Todas esas cosas que vemos serán muy importantes? Sí, ¿Seguro? bueno, Algunas. depende de qué, algunas, ajá, depende de qué sea o de qué trate el mensaje. ¿Y cuántas de esas que según son importantes al día desbloqueas el teléfono? ¿Un 20%? ¿Un 10%? ¿50%? Analicen eso, en qué gastan su tiempo. Si cada vez que nosotros desbloqueáramos el celular aprendiéramos un verbo en inglés, ya serían bilingües, ¿no? ¿Sí o no? Pues sí. Son acciones Sí. pequeñas, son acciones delta. Delta es decir, que son muy pequeñitas, pero que se repiten constantemente. Y sin embargo, nos pueden perjudicar o nos pueden ayudar, dependiendo de qué enfoque nosotros le demos, ¿de acuerdo? Yo estoy orgulloso porque tengo a los mejores alumnos que pueda pedir y sé que van a dar un 1000% más y que van a obtener, cuando ya sean egresados de esta escuela, pues muy buenos resultados. Lo sé porque los tengo aquí presentes. Eso para mí ya es muchísima ganancia. Aprovechenlo, muchachos, tengan esa oportunidad, ¿sí? Traten de entender un poco los conceptos, el esfuerzo, lo que hacemos, ¿no? Créanme que yo estoy aquí por gusto. Bueno, también un poco por necesidad, que a quien no le hace falta dinero, pero bueno. Esto que hago, pues me gusta a mí enseñarlo, ¿sí? Y espero que, bueno, pues puedan agradarles un poco. Entonces, concentración, traten de entenderlo un poco, ¿sí? Y recuerden, ustedes pueden lograr lo que quieran hacer. Jamás se limiten, ay, eso está imposible, es que eso no lo entiendo, eso no. Nosotros mismos nos vamos a poner nuestros límites. Si dices que no, jamás lo vas a entender. Pero si te atreves a hacerlo, puedes conseguir esto y más. Solo es cuestiones de que ustedes cambien esa actitud, esa mentalidad, de decir, ah, no, pues yo puedo con esto y más. Y yo sé que ustedes pueden con este tema que estamos viendo y con problemas mucho más difíciles que van a tener que enfrentarse más adelante. Esto jamás, jamás lo echen en saco roto. Bueno, volvamos a nuestros problemas con estas cosas galácticas de integrales. Tenemos nosotros que sustituir esos valores W, I de cada intervalo en nuestra función. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué nos dice el punto número 3? ¿Qué nos dice el punto número 3, Guadalupe? En donde está el cuadrito, ¿no? Ese mero. Es
Sustituimos en la suma de la rima, La la rima. función y el ancho del intervalo. Exactamente. Sustituimos en la suma de Riemann el valor de la función y el ancho del intervalo. Fíjense que esta función pues es muy básica, porque técnicamente donde está la letra X, pues tengo que sustituir lo que vale WI. Pues es lo mismo, es X, es la identidad. Este valor que está aquí, pues no lo tengo ni que sumar ni multiplicar, pues simplemente es esta misma función. Es nuestra función evaluada en el yésimo intervalo. Eso lo voy a multiplicar por el ancho del intervalo. Es decir, por 1 sobre n. Muy bien, ayúdenme con las cuentas. Ok, Ingrid, 1 por 1. 1. Eso, muy bien. Laura, n por la letra n, ¿cuánto nos da? N cuadrada, ¿no? Perfecto, n cuadrada. Entonces, toda esta cosa que está aquí, que es multiplicar nuestra función en el yésimo intervalo, lo multiplico por ese ancho del intervalo. Eso nos da 1 sobre n cuadrada por i. Ay, profe, híjole, no, pues ya está más complicado el asunto. No. Lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Los términos que no tengan i, estos términos que no tengan i, aquí dentro de la sumatoria, todo lo que no tenga i, lo voy a colocar afuera de la sumatoria. Porque es una constante, eso no me interesa a mí. ¿Sí? Todos los términos que no tengan el valor i van a salir afuera de la sumatoria. Vamos a sacar el término 1 sobre n cuadrada. Y de aquí me queda esto que está en el cuadrito de color rojo. ¿De acuerdo, Itzel? Muy bien. Esa sumatoria que tenemos allí, lo voy a sustituir por su equivalencia. ¿Se acuerdan que nosotros al inicio de la sesión vimos a que era equivalente lo que yo tengo en ese cuadrito I? ¿De acuerdo? Pues teníamos aquí esta formulita bonita, ¿no? Sencillita. ¿Sí, chicos? Tenemos esta formulita. La sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los i primeros números naturales es n por n más 1 sobre 2. De esto último, chicos, ¿alguna duda? Gael, ¿alguna duda? Jocelyn, Erika, No, ¿alguna profe. duda? ¿Sí? No, profe. Laura, ¿alguna duda? Luisa, No, profe. muy bien. Fíjense bien, pues ya lo demás es hacer álgebra. Yo tengo esta n que está aquí en el numerador. La voy a cancelar con esta n cuadrada, ¿de acuerdo? Cancelamos la n del numerador con la n cuadrada del denominador. ¿Qué nos va a quedar? Nos queda n más 1 entre 2n. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a repartir el denominador en cada término. Es decir, divido n entre 2n. Muy bien. Gael, n que tengo en la parte del numerador con n que tengo en la parte del denominador, ¿qué ocurre con esos dos términos? ¿Se van a qué? Se eliminan. Se cancelan de cierta manera, ¿no? Se cancelan y nos queda un medio. Y ahora aquí viene algo importante. Me va a quedar 1 entre 2n. Tengo que evaluar el límite cuando el valor n se hace un número muy grande. Vamos a entender estas operaciones. Muy bien.
Empecemos por 1 entre 10. Ahí está el valor. Citlali, ¿cuánto es 1 entre 10? Citlali. Ok, te va a ayudar Luisa. Luisa, ¿cuánto es 1 entre 10? ¿Punto quién? 1. Punto 1. Muy bien. Estimada Ingrid, ¿cuánto es 1 entre 100? 0.01. Perfecto. Estimada Laurita, ¿cuánto es 1 entre 1000? 0.001. Gael, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos 1 entre... ¿Cuántos ceros son? Miren, se parece a lo del avión presidencial. 1 entre 100 millones. Pues ya tenemos muchos ceros, profesor. Técnicamente, este número es cuánto o a qué valor tiende. ¿A qué valor? A 0. ¿Están de acuerdo? Cuando nosotros tenemos abajo de este denominador un número muy grande, 1 millón, 2 millones, 3 millones o infinito, técnicamente lo que nosotros vamos a tener es que este valor tiende a 0. ¿De acuerdo? Porque ya es una cosita de nada. Pues una cosita de nada, pues mejor es nada. Cuando n es muy grande, el valor tiende a 0. Me queda un medio. El límite de una constante es la misma constante. En este caso es un medio. Entonces, el valor de la integral calculado con suma de Riemann es un medio. La integral de 0 a 1 de x diferencial de x es un medio. Pregunta, ¿eso se parece a lo que obtuvimos en GeoGebra? Veamos qué habíamos obtenido en GeoGebra. ¿Cuánto obtuvimos en GeoGebra, Guadalupe? 0.5. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Un medio es igual a 0.5. Entonces, con eso, pues, se validó nuestra integral. Vamos a hacer otro ejemplito, un poquito más interesante. Me dice el enunciado, estimado Gael, ¿qué nos dice encontrar quién? Gael. La integral. Ajá. Me dice la integral de 3x más 7, empleando ¿quién? Sumas de Riemann, ¿de acuerdo? Muy bien. Laura, si yo quisiera verificar cuánto me tiene que dar eso con sumas de Riemann, ¿qué herramienta tengo que utilizar? GeoGebra. Perfecto, entonces vamos a la parte de GeoGebra. Entonces, ahora de aquí le damos borrar, lo borramos todo. Tengo 3x más 7. Ay, Dios mío, ¿dónde está la gráfica? Acá está. Vamos a hacerla más ancha, pues para que se vea toda, de 1 a 5. Y queremos la integral, ¿de dónde a dónde? De 1 a 5. Fíjense que aquí ya cambié un poquito esta parte, ¿no? Entonces, mi punto inicial empieza en 1,0 y el punto final empieza en 5,0. Ahí está. Entre estos dos valores vamos a calcular la integral. Ingrid, si quiero obtener el valor de la integral, ¿qué escribo? Integral. Eso es todo, integral. No, pero aquí no. Integral
función desde el punto A al punto B. ¿Cuánto nos dio Rodrigo Aguilar? ¿Cuánto nos dio? Se fue al mercado, profesor, ¿verdad? Ay, Dios mío. 64, ¿no? 64, sí, exactamente. Nos da 64. ¿De acuerdo? Ok. ¿De esto alguna duda, José Miguel? Erika. González Yáñez. Él. Corro Ninguno, Orellano. profesor. ¿No? No, profesor, ninguna. Rodrigo González, ¿no? Citlali, ¿alguna duda? Jocelyn. Armando Zapata, ¿alguna duda? ¿No? No, profe. Ok, bueno, pues prosigamos con esto, chicos. Entonces nosotros tenemos que el valor del área nos tiene que dar 64. Pues técnicamente lo puedo calcular igual porque es el área de un trapecio, ¿no? Base mayor más base menor sobre 2 por la altura. Nos da 64. Vamos a verificar esto para ver qué onda. ¿Cuál es el primer paso, chicos? ¿Qué es lo primerito que tenemos que hacer, Luisa? Tenemos que calcular, ¿qué nos dice paso número 1? ¿Calcular quién? Luisa. Luisa. Mande. ¿Qué es lo que primero que vamos a hacer? Ahí te lo pongo subrayado. Ay, es que no me aparece la diapositiva. ¿Y por qué no me dices? Es que sí A me ver, estaban apareciendo. Déjate, la comparto de nuevo. Ahí está, estaba en GeoGebra, perdóname. La culpa es mía, no tuya. No se preocupe. Ok, tocayo. Calcular el Ajá. ancho del intervalo. Calculamos el ancho del intervalo, ¿de acuerdo? Muy bien. Ok, vamos a calcular el ancho del intervalo, estimados alumnos. Para calcular el ancho del intervalo, recuerden, es el límite superior que vale 5, menos el límite inferior que vale 1. 5 menos 1, ¿cuánto es? 4, ¿de acuerdo? 4 entre n. Eso va a ser el ancho del intervalo. ¿Sí? ¿De acuerdo, Laura? Ingrid. ¿Sí? Carla, ¿de esto alguna duda? Erika. No, profe. Muy bien. Ese va a ser nuestro primer paso. ¿Cuál es nuestro segundo paso, Gael? Calculamos los valores WI y de función WI para cada intervalo. Muy bien, perfecto. Fíjense bien aquí, chicos. Nosotros vamos a iniciar nuestra función desde el valor de 1. Desde 1. Vamos a ponerlo en tamaño gigante. Desde 1. Y yo quiero llegar hasta el valor de 5. Ahí está, hasta el valor de... ¿Qué? ¿Por qué no hizo gigante? Hasta el valor de 5. Entonces vamos a iniciar en 1. Entonces, el primer valor del intervalo o del ancho de lo que queremos situar para evaluar nuestra función, pues empieza en 1 y le vamos a sumar ese ancho, que es decir, 4 sobre n. ¿De acuerdo? Para el segundo rectángulo o cuadrito, 1 más 2 por ese ancho del intervalo. Si fuera para el tercer rectángulo, ¿sería por quién? ¿Sería cómo, Laura? 1 más quién? Más 3. 3 veces el ancho del intervalo. Si fuera el cuarto rectángulo, Ingrid, sería 1 más 4 por quién. ¿Cómo? Si fuera para el cuarto rectángulo, sería 1 más 4.
Más 4. 4 veces el ancho del intervalo, ¿no? Si yo quisiera Sí. para el quinto rectángulo, ¿cómo quedaría, Carla? 1 más 5 veces ¿quién? 5. Veces el ancho del intervalo, ¿de acuerdo? Ok. Si yo quisiera para el sexto rectángulo, ¿cómo quedaría, Guadalupe? Espérese, estoy comiendo. No, creo que no voy yo. Ok, te va a ayudar Gael. ¿Cómo quedaría, Gael, en el sexto rectángulo? 1 más 6 por 6. 1 más 6 por el ancho del intervalo, ¿de acuerdo? Bueno, sí. Ok, bueno, chicos. Sí, ya sé que ya es viernes, ya quieren dormir. Así para todos. Y si nosotros estuviéramos en el iésimo rectángulo, en el rectángulo I, es 1 más I veces el ancho del intervalo. Luego, ¿qué nos dice? Bueno, pues esos valores que tú tienes aquí, los vas a evaluar en nuestra función, los vas a evaluar en la función. ¿De acuerdo, muchachos? Bueno, entonces aquí como tengo esta X, pues simplemente pongo ese valor. 1 más 4 veces el ancho del intervalo, más 7. Para el siguiente valor de función que estamos evaluando es 3 por 1 más, en el rectángulo número 2, 2 veces el ancho del intervalo. Así hasta llegar al iésimo rectángulo. 3 por 1 más el iésimo valor del ancho del intervalo. Más 7. Esa es nuestra función evaluada en el iésimo intervalo. ¿De eso alguna duda, chicos? Pregunta, comentario, algo que no quede claro. ¿Aló, aló? No, profe, ninguna. Ok, bueno. Vamos a hacer el tercer paso, que es aplicar esta identidad, la identidad de la suma de Riemann. ¿De acuerdo? Vamos a aplicar esa identidad. Pues, ¿qué hacemos nosotros? Pues simplemente sustituimos en esa expresión y obtenemos. La integral de 1 a 5 es, recuerden, esto que tengo aquí en el cuadrito rojo es nuestra función evaluada en el iésimo intervalo. Lo que está aquí en el color azul es el valor del ancho del intervalo. Pues vamos a simplificar primeramente lo que está en el cuadro rojo. ¿De acuerdo? Muy bien. Multiplicamos, a ver, ayúdenme. Ingrid, 3 por 1. 3. Más 7. 10. Eso, carajos, mira, esta mujer es bien abusada, Dios mío. Muy bien. Laura, 3 por el número 4. 12. 12. Eso ¿Verdad? me queda 12 veces sobre el valor n. Esto que está aquí en corchetes es lo que nosotros tenemos al simplificar esta parte. Muy bien, eso lo voy a multiplicar por el ancho del intervalo. ¿De acuerdo? Multiplico 10 por 4. ¿Ya regresaste, Guadalupe? 10 por 4. ¿Qué te iba a decir? 40. Eso, 40. 40 sobre n. Muy bien. Simplemente ya simplificamos. Perfecto. Muy bien. Rodrigo Ro. ¿Ya llegaste, Rodrigo? Aguilar. Luego se van a quejar. Profe. ¿Por qué no me cuenta? ¿Dónde andas? Rodrigo, 12 por 4. Internet. 12 por 4, chicos, ¿cuánto es? 48. 48. 48. 48
Muy bien. Para todos. N por N, ¿cuánto es? Acuérdense, está N cuadrada. N N cuadrada. cuadrada. Perfecto. Muy bien, Carla. Muy bien, Laura. Todos. Ahora, fíjense bien. Vamos a repartir el símbolo de sumatoria en ambos términos, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, recuerden nosotros que los términos que no tienen I van a salir afuera de la sumatoria. Por ejemplo, este 40 entre N, como no tiene cis, pues lo pongo afuera. Oiga, ¿pero qué queda dentro? No, pues nada más el número 1. Este término que es 48 entre N cuadrada, como no tiene is, pues lo dejo afuera. Separamos cada término y a cada término se le aplica la sumatoria. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Vamos a sustituir esas sumatorias por sus equivalentes. Son los cuadritos rojos que yo coloque con sus flechitas. Por ejemplo, este primero, la sumatoria desde I igual a 1 de N es, bueno, cuando es el número 1, pues es una constante, pues es el valor enésimo, es el valor N. Esta número 1, perdón, cuando dice la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de los iésimos primeros números naturales, que es esta formulita que está aquí, es N por N más 1 sobre 2, ¿de acuerdo? Ahora vamos a proceder a simplificar, es decir, aplicar álgebra. N que multiplica con N que dividen se cancela. Me queda solo el número 40. N que multiplica con esta N cuadrada se cancela un cuadrado y me queda una N en la parte de abajo. Ahora, voy a hacer otro paso aquí también. Voy a dividir a 48 entre 24. ¿Cuánto es eso, Laura? 2. ¿48 entre qué? Entre 2. 24. 24. Exactamente, nos da 24. Pongo el 24 afuera, ¿de acuerdo? Luego, fíjense bien. Voy a separar esto que tengo aquí en el numerador. Voy a separar esta suma en dos términos de N. N entre N, ¿cuánto es? 0. No. Se confunden, en todos los grupos tienen la misma confusión. 1000, no, bueno, aquí. 1000 entre 1000, ¿cuánto es, chicos? ¿Cuántas veces cabe 1000 entre 1000? 1. Ok, bueno, ahora no se llama 1000, se llama X. X entre X. X. 1. X. Vamos de nuevo. X entre X. 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 Y lo tienen. X entre X. 1. 1. Ah, ¿verdad? ¿Cero? No. A Ya ver. no sé. 45 entre 45. Ay, no inventen. Uno. ¿Cuánto es eso? 1. 1. 1. Muy bien. Laurita. 3000 entre 3000. How much? 1. Muy bien. Ahora ya no se llama 3000. Se va a llamar W entre W. How much? 1. 1. N entre N. ¿Cuánto es? 1. Muy bien. 1. Like. Ya, se merecen mi like. Ya. Ok. Más 1 sobre N. 1 sobre N. ¿De acuerdo?
Gael, ¿qué dijimos que ocurría cuando los valores de n, porque ahora vamos a hacer el límite, son muy grandes, es decir, que tienden a infinito? ¿Qué le ocurre al término 1 sobre n? ¿Qué dice ahí, Gael? Se elimina, ¿no? Se elimina. ¿Qué dice arriba? Léelo. ¿Qué dijo, Cuando n es profe? muy grande, el valor tiende a 0. Pues sí. Exactamente. Cuando el valor de n es muy grande, ese cociente tiende a 0. Entonces me queda 1 más 0, pues me queda 1. ¿Cuánto es 40 más 24 por 1? Pues 24. 40 más 24, ¿cuánto es? 64. Por lo tanto, el valor de esa integral es 64. Pregunta. A ver, Guadalupe, ¿es lo mismo que nos dio esto que hicimos aquí con sumas de Riemann que lo que obtuvimos con el GeoGebra? ¿Cuánto había dado GeoGebra? Es que no recuerdo, profe. ¿Ya ven cómo no me ponen atención? Condenados chamacos del mal. ¿Puede volver a repetirlo, profe? Sí, dio lo mismo, profe. Da lo mismo, ¿verdad? Sí. Ok, chicos, pues nos da el mismo valor, ¿no? Entonces, lo que obtuvimos con sumas de Riemann, pues se demuestra aquí con el GeoGebra. Imagínense hace 300 años que no existían computadoras, no había clases en línea como ahorita. En realidad no había tecnología alguna, no había televisiones, radios, ni nada que se le pareciera. Es más, la electricidad técnicamente no existía. Existía electricidad solamente si veían caer los rayos de la atmósfera. Pues toda su tecnología estaba basada casi en, no sé, en construcciones civil o madera o cosas así. Los primeros matemáticos pues tenían que hacer los cálculos así. Pero, ¿qué ocurre ahora? Pues ya nosotros pues tenemos GeoGebra, tenemos esta herramienta pues que nos facilita esta parte o estos cálculos. Pero hace algunos siglos, pues nada de eso existía. Antiguamente así se hacían los cálculos. Bueno, no los vamos a torturar más haciéndoles tanta álgebra, ¿no? Vamos a hacer tal vez el ejemplo 3, pero bueno. ¿Esto por qué? Porque son ideas intuitivas. La tecnología está hecha con ideas intuitivas. Todo el mundo tiene un teléfono, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona un teléfono? ¿Alguien sabe? Pues voy y le pongo crédito al Oxxo. Bueno, aparte. Necesita estar actualizado, ¿no? Actualizado. ¿Qué más? ¿Cuál es la diferencia que tengo de este teléfono con este? Un teléfono de marcar aquí. Y sirven para, bueno, no lo mismo. Quiero que se den cuenta de algo, muchachos, que tal vez ustedes ya han dejado de tener asombro. Ustedes no nacieron, o bueno, tal vez sí, ya con teléfonos así, sino que la tecnología va avanzando. Tanto que ahorita nos permite comunicarnos con ustedes de forma remota. Pero todo esto son ideas. Son cuestiones que se tuvieron que calcular, que investigar. ¿De acuerdo? No es de que yo diga, sí, no, pues necesito esto que haga tal y ya está creado, ¿no? Sí. Algo muy importante, como les dije a sus compañeros del anterior grupo. El conocimiento
te va a dar poder, te va a dar, ahora sí que tengas hasta acceso a los recursos. Imagínate que tú tuvieras los planos de un automóvil, no sé, un 2021 de Ford. Los tuvieras en un DVD. Llegaras a tu casa, pones el DVD, lo empiezas a revisar y ves que hay números, hay planos, hay cosas que no entiendes y que vienen ahí cálculos y viene un montón de números y letritas extrañas y tienes que correr cosas. Y como no le entiendes, no comprendes el valor. Dice, ay, pues no tiene jueguitos. Ya, me aburrió, adiós. ¿Qué daría la competencia de ese fabricante de autos? No sé, Honda, Civic o Volkswagen, por tener esa información. ¿Cuánto creen que pueda valer los planos de un automóvil o de una computadora o de un teléfono celular? ¿Cuánto creen que valga? Mucho, ¿no? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto vale cada teléfono? Multiplícalo por cada habitante de la Tierra. ¿Cuánto crees que puedan comprarte tu teléfono Samsung, tu iPhone 10 o no sé? Y muchas veces, por no comprender todo ese tipo de Opciones, cosas, ¿no? por no comprender ese tipo de cosas, fíjense bien, pues nosotros a veces hasta como decimos, ay, pues eso no es importante o no vale la pena entenderlo. Es como lo que yo les mencionaba hace rato de la pandemia, ¿no? Pues como no lo veo, no es algo que me afecte. ¿Sí comprenden la utilidad de este tipo de cuestiones? Esto ténganlo en mente, ténganlo presente, porque cuando ustedes egresen de la escuela, y espero que sea pronto, ingresen a una escuela superior o estudien algo más, todo lo que logren aprender es con lo que ustedes se van a presentar a un trabajo, a un oficio, o a realizar algún, no sé, algún trabajo, a desempeñarse. Y es muy importante que ustedes tengan cierto tipo de capacidades, que tengan cierto tipo de actitudes y de comprensión. ¿Sí, chicos? Imagínense que tuvieras que entender cómo funcionan las cosas, cómo se crean las cosas. Eso se los digo porque, bueno, hasta aún en las etapas contables, ¿no? Necesitas entender, bueno, pues cómo tengo que deducir el IVA, el ICR y demás, ¿no? Ujú. No se digan las áreas médicas. Imagínate que le diagnosticas mal la enfermedad a una persona y le das un medicamento que a lo mejor puede ser contraproducente. ¿Se dan cuenta de toda la responsabilidad que implica? Híjole, y eso porque no puse atención en clase, profe, pues es que tenía anatomía allí y pues no llegaba, pues no entraba a clases virtuales, ¿no? Váyanlo analizando porque eso es muy importante. Ahorita lo que puedan aprender es muy, muy formativo, les va a ser de ayuda, les va a ser de utilidad. Yo de cierta manera, por ejemplo, si ustedes, ¿quién tiene el libro? A ver, en la página 44, no sé si lo tengan ahí. Tú lo tienes, ¿no, Guadalupe? ¿Quién más lo tiene? Sí, profe. A ver, espero que lo tengas a la mano. Ok, a ver, Itzel. Vienen estas formulitas, ¿no? Página nombre En la 40. 44, Ajá, 44, 47 en estas formulitas, ¿no? sí vienen. Y bueno, pues vienen, pero como que no te lo explican, pues, qué se hace en cada paso, ¿no? ¿O sí viene cómo lo explican? No, ¿verdad? No, No, profe. profesor. Porque más dice, se ocupa esto y se acabó.
Y aquí lo que yo trato de hacerles es explicar, bueno, cómo funciona cada partecita, ¿no? Ujú. Que sí, cómo se va haciendo, qué es lo que vamos sustituyendo, porque pues aquí nada más viene 6 franjas, son iguales, no, pues está chido, ¿no? Y luego, ¿de dónde sale el valor? Imagínate, tener que enfrentarte a esto tú solo ahorita en tu casa. A entender esto. ¿Tú lo entenderías pasando nada más lo del libro a tu cuaderno? Sean sinceros. ¿Qué opinas, Gael? ¿Aló? ¿Ya se durmieron o qué onda? Ya, ahorita ya acabamos, ya los dejo descansar. Perdón, es que no me agarraba el micrófono, se trabó. ¿Qué opinan? Pues, ¿Qué pues opinas, Laura? no, o sea, Ujú. Sí, adelante, te escucho. ¿Qué opinas, se Laura? me apagó. Pues creo que no, o sea, no es tan, va a ser un poco más difícil para nosotros, ¿no? El hecho de nada más transcribir a que, por ejemplo, usted en este tiempo que nos está dedicando nos explique más detalladamente. Claro, y es mi responsabilidad explicarles. ¿Sí? Sí, chicos, por eso aprovechenlo. ¿Sí, Rodrigo? Aguilar. Traten de estar en las sesiones todo el ¿Qué pasó, tiempo. profe? Que traten de estar en las sesiones todo el tiempo, de aprender. Aprendan lo más que puedan. ¿Sí? Miren, no es porque me dé mi taco. Ahí cuando tengan tiempo y busquen mi nombre en Google, nada más para que vean 2, 3 cositas que he hecho ahí en la escuela, en las escuelas que he estado, pero bueno. Ya vi, profe. Y es lo que les digo, trato de que ustedes entiendan estas cosas. Quizás no se apasionen tanto como yo con estas cosas, pero por lo menos sí quiero que se lleven un buen entendimiento de esto y que vean que esto no es algo imposible de aprender. Compañeros de otros lados, y mejor no prefiero evitarme nombres, me decían, ¿y para qué les Profe, explicas eso? Mándeme. ¿cómo se llama su canal de YouTube? Pues está en la página, aquí en el canal, ahorita los subo los videos. Y les comentaba que traten de aprovechar las cosas. Y yo sé que ustedes tienen la capacidad, óiganlo bien, de entender esto y cosas mucho más complicadas. Y yo estoy seguro que de aquí tengo, no los mejores, tengo a los excelentes alumnos y que el día de mañana yo sé que ustedes van a tener muy buenos resultados y se van a destacar. Entonces, ánimo, no crean que esto es algo sencillo, yo lo sé, Itzel. Yo sé que no es tan fácil tal vez comprender esto y los entiendo porque han pasado ahorita una inercia de tiempo, a lo mejor sin hacer nada, sin estudiar, o a lo mejor sin agarrar un cuaderno, agarrar un libro o realizar cierto tipo de actividades, ¿no? Que antes ya estaban un poco acostumbrados. Si tienen dudas de algo, pregúntenlo, no tengan ustedes esa pena de decir, híjole, sí, como esto que vimos ahorita, ¿no? ¿Cuánto es 100 entre 100? Hijo, no, pues que 0, no, pues que 1000. Dúdenlo, si tienen dudas en algo, pregúntenlo. Oiga, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Cómo funciona? No es ponerlos en evidencia, es ayudarlos. ¿Por qué? Porque el día de mañana tal vez a ustedes les toca hacer lo mismo que yo estoy haciendo. ¿Sale? Y obviamente que pues de igual forma, ¿no? Como dice la máxima, ¿no? Como a ustedes les gusta que los traten, así me gusta tratarlos. ¿Sí? Entonces, chicos, nos vemos el día martes. No sé si nos toca el martes o el lunes. Nos vemos el día lunes, creo, ¿no? El martes, profesor. Al martes.
el martes. Entonces, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense, por favor, y y los que me deben allí evidencias o cositas por enviarme, pues, por favor, ahí, pues mándenmelas, chicos, ¿sí? Porque tengo que empezar ya a, a sacar los promedios. Y lo mismo, ¿no? ¿Sí? Mándenme todos los trabajos que les hagan falta o demás. Si tienen dudas de cómo se realiza algún ejercicio, con todo gusto, pues díganme y yo les ayudo. Ujú. Ya nos Ay, ¿me conectamos. puede ayudar entonces? Sí, Pues es profe. que nunca me dice nada, mujer. A mí también, profe. Ahora resulta que todos, pues sí. Sí, ya saben que yo estoy aquí dispuestos a ayudarlos, pero sí, 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 claro que sí. Miren, ahorita ya voy a echarme un buen cafecito y algo ahí ya para cenar. Pero si quieren mañanita en la mañana, no sé si tengan o puedan, y ya nos reunimos, hacemos sesión, ¿sí? Y ahorita ya es un poquito tarde. ¿Sí, Ingrid? ¿Itzel? ¿Carla? Ujú. Sí. Sí, Sí, profesor. pues, si quieren mañana como a mediodía, ¿no? Ahorita ya para que descansen también y ya no un poquito más o menos, ¿no? Bueno, yo sé que se despiertan esas horas como la bella durmiente hasta las 2 de la tarde. Bueno, no creo que todos, ¿no? Pero ahí me mandan un mensaje aquí en el chat y con todo gusto pues ya les ayudo con sus trabajos o lo que tengan dudas. ¿De acuerdo, Laura? O Ingrid, Itzel. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Sí, Sí, bueno, chicos. Bueno, que pasen una excelente noche, descansen, por favor. No se salgan a la calle, ¿sí? Sí, Igualmente, Rodrigo. profe. Ok, No, bueno, pues si no cuídense. está afuera. No estaba afuera. Ay, Rodrigo. Órale, pues. Bueno, cuídense, que tengan excelente noche. Ya la semana que Igualmente, Adiós, viene hasta profe. luego. vamos a seguir viendo 2, 3 ejercicios de esto. Hasta luego, profe. Está bien. Bueno, cuídense, chicos. Hasta luego. Gracias, profe. Igualmente, hasta la siguiente Bye. Gracias, clase. profe. Hasta luego, profe. Mándame un mensaje, Adiós. Ingrid. Igual, Itzel. Bye. Buenas Bye. noches. Sí, profe. Hasta luego. Se me había hartado.